Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos. Con mucho gusto, Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Le mandamos un saludo a Francisco Arizmendi, que nos dice anda en medio del tráfico vehicular. Poquito, ¿verdad? Poquito allá a esta hora en Culiacán. Saludos, paciencia, tolerancia a todos los que andan al volante. Saludos, Francisco. Bueno, vamos a hablar en esta tarde de una situación que, si bien Javier ya estaba pues anunciada esta crónica, digamos, pues hoy se concretó, ¿no? Oficialmente en el Poder Legislativo Federal con la dispensa de trámites. Morena aprobó la reforma legal que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso INSABI, que puso en marcha el presidente López Obrador tras tumbar en su momento el llamado Seguro Popular. Y bueno, el INSABI le pasa al IMSS Bienestar como organismo descentralizado la atención médica de las personas sin seguridad social, o sea, los que no tienen IMSS, los que no tienen ISSSTE. A 3 horas de su presentación en la tribuna y con la dispensa de trámites se avalaron las reformas a la Ley General de Salud presentadas por Morena de última hora con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, todo esto en la Cámara de Diputados. La Secretaría de Salud realizará las gestiones que resulten necesarias para llevar a cabo la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, dice el cuarto transitorio de la reforma. El INSABI transferirá al IMSS Bienestar recursos humanos y presupuestarios, financieros y materiales, así como los inmuebles, derechos y obligaciones, todo ello en un plazo de 180 días naturales. Una vez publicada la reforma, si es aprobado esto en el Senado, el actual periodo de sesiones, en 6 meses el IMSS Bienestar deberá dar la atención médica a todos los mexicanos y en 2024 consolidar este nuevo esquema, prácticamente ya en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de 6 meses, pues desaparecería lo que queda del INSABI. Javier Cabrera, luego de toda aquella polémica que se dio por la desaparición en su momento primero de las guarderías, ¿te acuerdas? Y luego del Seguro Popular. Mucha gente, y sobre todo los gobiernos de los estados, extrañaban el Seguro Popular porque les representaban muchos recursos, ¿no? En su momento para apoyar los hospitales generales, aunque también significó enorme cantidad de trabajo, también pues por el número tan grande de pacientes que llegaron, ¿no? Con esa reforma. Pero habrá que decir que el INSABI no funcionó tal como era lo que esperaba. Recordar aquí cuántos problemas hubo con los hospitales, sobre todo con el hospital pediátrico y otros hospitales que se han ido retrasando su equipamiento, como el Hospital General. Se han hecho anuncios y más convenios. Se decía que el INSABI, incluso el gobernador del estado hizo varias críticas, ¿no? Que varias veces el titular del INSABI le dijo que ya estaban, que era una semana, que en 2 semanas, que 3 semanas, y los recursos nunca llegaron. Entonces es un verdadero fracaso, aunque el gobierno federal no lo quiera aceptar. Y también hay muchas dudas de qué va a pasar con este sistema que es hoy con el Seguro Social y este nuevo esquema de donde se va a prestar el servicio a las personas que no son derechohabientes. Desde la creación de este sistema, hay que recordar que en una visita que hizo aquí a Sinaloa, el presidente se la planteó haciendo el gobernador Quirino Ordaz Coppel y le dijo que después iba a venir el titular del Seguro Social a analizar esta situación. Lo que sabemos que en el primer análisis que hizo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social le comentó al gobernador que lo veía bastante complejo, bastante complicado que esto pudiera funcionar. Bueno, pero de todos modos se hizo estos convenios, hay convenios, se habló de más de 1.500 millones de pesos, si mal no recuerdo, que le iban a dar de recursos económicos a través del Seguro Social con este nuevo esquema. Y hoy con este esquema de INSABI no sabemos qué va a suceder, si los recursos en este año que ya tiene ejercidos van a ser más que suficientes para atender a toda esa población que no tiene cobertura, pero además que supuestamente les van a dar medicamentos. Si el Seguro Social y el ISSSTE no tienen medicamentos
para sus derechohabientes. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cómo le va a hacer con este nuevo esquema el Seguro Social para poder atender a todos aquellos derechohabientes? Veremos cómo va a quedar, cuántos recursos les va a quedar este año y cuál va a ser la situación del Seguro Social con los hospitales que va a estar operando bajo este nuevo esquema. Y son 34, bueno, el Seguro Popular llegó a tener 34.9 millones de mexicanos, se dijo. Enorme la cantidad, ¿no? Así es, y bueno, y más que bien sí se les atendía, aunque al final hubo mucho. 53 millones. Había muchos cuestionamientos sobre el destino que se da, y hay que recordar que una de las banderas que ha asumido el gobierno federal cuando quiere desaparecer algo es que había mucha corrupción, pero nunca lo demostraron, y hoy lo que estamos viendo es que ha sido un verdadero fracaso este INSABI que formó el gobierno federal, porque ni medicamentos ni equipamiento para los hospitales fueron tan eficientes como se requería, sobre todo en el tema de la pandemia. Así es. Habrá que recordar que tuvieron que hacer importaciones de productos chinos, se dice que de muy mala calidad. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo en orden, pero la locura en la calle. Y pues a esta hora, todos los días, cada vez peor, ¿no? Cada vez peor, Cada vez exactamente. ¿Sabes cuándo empeora más, Luis? Cuando los agentes de tránsito agarran el control del semáforo. Pero pues se cansa uno de decirles que mejor se quiten, pero... Y son varios semáforos en ese esquema de operación. En la mañana estuvo por acá la gente de Mapacín y comentaban pues que efectivamente era eso, un error, aunque había aparentemente una buena intención. A la hora de la hora, pues por agilizar el tráfico de unos, pues revienta a otros, ¿no? El problema no es ese, Luis, el problema es que están atentos al celular. Condenador. Están noviando ahí. Pues... Están viendo el Face. O checando que todo está en paz. Están viendo los noticieristas ahí en el Facebook. Vieras cómo. Saludos, ahí si nos ven. Bueno, pues vamos a seguir con ese tema, por cierto. También seguimos pendientes en Vialidad y Transportes. Milton, estamos platicando de el Seguro Popular, el Seguro Popular que lo quitaron para poner el INSABI. De entrada ahí pues bajó la población beneficiaria y ahora pues se va el INSABI, ya sabíamos porque ya venían en operación la posible implantación del IMSS Bienestar. De hecho aquí en Sinaloa pues ya han hecho algunos movimientos el gobierno federal con gobierno del estado, ¿no? Sí, de hecho, se veía venir cuando empiezan a decir ya, recordemos cómo el presidente López Obrador, pues dice, vamos a tener, anuncia que esta parte se va a quitar, el Seguro Popular, como bien comentaba Javier, por la parte de la corrupción y todo lo que se daba, y es donde viene la famosa frase, vamos a tener un Seguro Popular como el de Dinamarca. No, dijo, no, mejor no. Vamos a tener mejor que Dinamarca. Entonces, todo el mundo, es un honor estar con Obrador. Y era cuando, pues, obviamente, era ya el candidato electo. Era el presidente electo, perdón. Entonces, se viene esta parte del INSABI y a cómo fueron dando la parte de la cobertura, los medicamentos y cómo se iba a operar, la gente, los expertos, dijeron, hey, esto va a fracasar, ¿no? No, que ustedes, que corruptos, que... O sea, siempre a un argumento, a algo bien estructurado, cuando les decían de que una medida gubernamental o una política pública, como la estaban dibujando y los expertos salían y argumentaban, siempre el tema, ¿cuál ha sido? El mismo. En la narrativa es, no, es que en el pasado había corrupción y ahorita no va a haber y esto y lo otro, pero la forma en cómo operaron el INSABI, pues estamos viendo cómo ellos mismos tienen que borrar esas huellas, o sea, tienen que cancelar este instituto. ¿Por qué? Porque ya estaban sobre las, vamos a decir, sobre lo que ya estaba caminando, que es el IMSS, pues quitas esta parte del INSABI, le das más carga al IMSS. Ahora, lo que había del INSABI también lo vas a pasar para allá. Y no solo eso, le agregas el componente político, IMSS Bienestar. Sí. O sea, es como si Salinas hubiera hecho IMSS Solidaridad. IMSS Solidaridad. Sí, entonces, ¿por qué? Porque esa es la narrativa y esa es la palabra de comunicación política que hay. El bienestar. Ahora, preguntaría yo, ¿el IMSS como ha venido funcionando ha sido más efectivo?
Ahora, ¿le agregas más carga? Porque al final del día va a ir a dar más gente ahí. Va a haber medicinas en los hospitales si no ha habido. Ahora, con lo que hay, con eso va a cerrar el presidente. O sea, yo no sé si va a decir que el Seguro Popular está mejor en Dinamarca, esquina con qué. O sea, ¿por qué? Porque es en esa parte, ahí sí, el gobierno de la Cuarta Transformación, ahí sí va a quedar a deber. O hasta ahorita, el saldo es que ha quedado a deber. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que también la ruta de los medicamentos, o sea, el cómo poner los medicamentos en los anaqueles para que las recetas sean surtidas, ese ha sido otro gran pendiente. ¿Por qué un gobierno que se dice humanista, y humanista es preservador de la vida, ha quedado de ver en esta parte? Yo no digo en otras, en esta parte de salud, en esta parte ha quedado a deber. Pues así las cosas. Es el problema de cada gobierno, ¿no? No nada más de que quieren reinventar todo, aunque esté bien. Cuando esté mal y se haga un diagnóstico, pues qué bueno. El problema es que aunque esté bien, quieren poner su marca y quieren borrar todo lo del pasado, porque si les salió bien, para que no se acuerden. Si hay algún emblema en algún puente, bueno, para que no... es que fue un exceso poner su logotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este tipo de programas que involucran la salud de la gente, Francisco, pues imagínate, lo mismo ha ocurrido con corporaciones policíacas, no nada más ahorita. Peña Nieto creó la Policía Militar, bueno, ahora la Guardia Nacional, antes la Policía Federal, y bueno, por eso nunca avanzamos, porque se reinventa esto cada 6 años. Y ese patrón de conducta de los hombres del poder, el problema, Luis Alberto, es que también se replica en los estados y en los ayuntamientos. Es decir, a nivel nacional, claro, hasta lo que funciona, o lo quitan, o le cambian de nombre o empeora, y eso cuesta muchos millones de pesos, y en el caso de salud ha costado y sigue costando vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque eliminan algo de tajo, pero no tienen contemplado cómo van a darle el servicio de salud a la gente, y creo que el resto de la historia ya se conoce, desafortunadamente, en millones de hogares mexicanos que tienen el acceso a la salud pública y que ya tienen 4 años pasaditos más o menos, sufriendo por la escasez de medicamentos. Es decir, ya no hay ni siquiera lo más elemental, ¿no? Entonces, y nos vamos a los estados igual, a cambiar las secretarías, el nombre, los membretes, los colores, y en los ayuntamientos a repintar las patrullas, la papelería, todo eso, y todo según él para dejar la marca propia, pero la verdad, o hay corrupción en las nuevas rotulaciones, o cómo les llaman cuando les cambian los colores al balizar, ¿cómo se llama? Que le cambian todo, pues la decoración. Sí, y la verdad... La renovación, pues. Exactamente. Entonces ahí debería de establecerse, pues algo que ya sea inamovible, pero no. Creo que hay quienes admiran, ¿no? Todavía, que la constitución política nuestra es una de las mejores del mundo. El problema es que está parchada a gusto y capricho de quienes llegan a la presidencia o al control de las cámaras. Y eso nos sigue costando bastante a los mexicanos. Si quiera hicieran todo este reborujo o toda esa capirotada de cambios que muchas veces son productos de hombres resentidos, acomplejados, que han llegado a la presidencia de México, en general de todos los colores, sí, porque casi todos llegan con una bola de traumas y se marean de poder y sacan todo esas miserias humanas para plasmarlas en sus programas o en la visión que ellos tengan disque de Estado, donde seguimos viviendo en un país donde lo que sobran son discursos y lo que menos se atajan o se resuelven son las crudas realidades que vivimos hoy por hoy. Pues imagínate, Francisco. Pues atención derechohabientes, se supone que no tendrán problemas, se supone que habrá un proceso, seguirán atendiéndose en los mismos hospitales, literal. En lo macro, pues cambiará el esquema de administración de esos hospitales, absorberá más atribuciones el gobierno federal, entiendo que perderá algunas atribuciones, Javier, los gobiernos de los estados en los hospitales generales. Y también
impactará en el tema, entiendo, también de las nóminas de los trabajadores de estos hospitales, ¿no? Que en muchos de los casos pues era responsabilidad compartida, Estado, Federación, en algunos de los casos los va a observar el gobierno federal, se centraliza pues también el programa. Ojalá que pues una vez que llegue el IMSS Bienestar pues mejore cuando menos lo que se tenía con el INSABI y que en esa curva de cambio pues no haya más afectaciones a la salud de los mexicanos, que tanto hemos sufrido, pues no nada más los mexicanos, ¿no? También en otros países con la pandemia, tanto que se sufrió, no nada más en el INSABI, también en el IMSS, también en el ISSSTE, también en los hospitales privados. Yo creo que ya no estamos para experimentar, y lo que me extraña que se haga en la recta final también del sexenio. Bueno, es que ya no tiene graves problemas de soporte económico y trae varios problemas. No le quedaba de otra. Y trae también varias dudas sobre supuestos actos de corrupción en la adquisición de medicamentos que se hizo hace años anteriores, que no ha podido investigarse a fondo cómo se hicieron estas compras directas, que no fue a través de licitaciones públicas, fueron directas. Hay muchas dudas, hubo varios funcionarios que han sido removidos de estos cargos, pero no se sabe qué sanciones. Y habrá que decir, bueno, en el caso de ya este sistema ya operó en la época de Echeverría, que era IMSS Coplamar en aquel tiempo. Y hoy nuevamente se retoma de aquel sistema que había, pero era una población distinta, el nivel de vida era distinto, era mucho menor. Hoy el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos ha aumentado, los padecimientos más fuertes tienen un costo mucho más alto hoy porque hay nuevas tecnologías que cuestan millones de pesos, todos los equipamientos para los hospitales. Este sistema de inicio se anunció el año pasado cuando se firmó el convenio, estando presente el presidente de la República con el gobierno de Sinaloa, se habló que se iban a inyectarle 1,725 millones de pesos a este programa de IMSS Bienestar, y se aclaró que los hospitales actuales del Seguro Social solamente van a atender a sus derechohabientes. Estos nuevos hospitales, como algunos generales y de otro tipo de Sinaloa, que van a pasar al control del IMSS, que no sabemos si en calidad de qué, de préstamos y todo, todavía no está muy claro este sistema. Estos son los que van a operar y los que van a prestar el servicio a aquellas personas que no están afiliados al Seguro Social y que van a tener, se dice, servicio gratuito con medicamentos. La pregunta es si los que pagan cuotas a través obrero patronal no tienen medicamentos, pues aquellos que no van a sufragar ningún recurso económico, pues la pregunta es, ¿les irán a dar medicamentos? ¿Habrá suficiente? Y se habló incluso también del número de médicos que se requiere de todas las especialidades que tienen que ser contratados para estos hospitales, que se entienden ya deben estar en proceso de operación y que no se conoce muy bien cómo está esta situación en el caso de Sinaloa. Milton, ¿tu conclusión? Lo que comentabas ahorita, Javier, sobre los jubilados, o de la gente que se tenía que contratar, parte de lo que decía el presidente López Obrador en aquel tiempo, 2018 más o menos, era que había muchos doctores o enfermeras que eran jóvenes, que eran jubilados del servicio del Seguro Social y podían volver a ser contratados. Entonces, yo no sé qué pasó. Pues lo han vuelto a anunciar la semana pasada. Sí, pero pues desde que lo están anunciando, pues desde que se iba entonces, a contratar. Para volver a contratar a ese personal, pues que ya sabía del manejo, que ya tenía la experiencia, y bueno, volver a darle, ofertar la salud ante esta demanda que hay, pues. Entonces, cuando lo comentabas tú, lo del IMSS Coplamar, era otro el enfoque, era otro la manera de preservar y administrar la vida de los estados-nación. No estoy hablando nada más de México. Y ahorita pareciera que con los recursos que hay, el mercado que hay, los recursos financieros de los estados-nación, no hablo de los estados nada más como entidades federativas, que hay, y el gran número de aglomeración de población en el mundo, en los países, pues pareciera que hay una administración de dejar lo que llaman, lo que lo he comentado aquí, la necropolítica, dejar morir y dejar vivir.
la política de quién vive y quién muere. Entonces, se descuidan los sistemas de salud en el mundo. O sea, ve Estados Unidos como ahí sí hay un criterio de mercantilización. Y recordarás, Francisco, 2009, en la ponencia que hizo Capriles cuando era gobernador en Venezuela, cómo llega Chávez. No es el caso de México, pero como en Venezuela en el 2009, 2010 llegan los militares y toman los hospitales estatales. Y cómo empiezan a sacar a los médicos y son los médicos militares los que empiezan a tomar el control. ¿Por qué? Porque había corrupción, porque había esto, porque había lo otro. Entonces, había un pleito entre los gobernadores con el presidente por el control de los hospitales. Entonces, él hablaba también de que podía darse el desabasto de medicamentos y no poder dar la oferta médica a la población, que tendría que ser entre los dos, pues. Entonces, esa era parte del discurso. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando aquí en el país? No sirvió la oferta de salud de la 4T. Entonces, ahorita se están montando sobre viejas formas, que es el IMSS Bienestar, pero ¿para qué? Para tratar de cerrar con menos desastre posible la atención de salud. Pero parte de eso tiene que ver con la atención de médica, las consultas y sobre todo los medicamentos, el cubrir las recetas, pero también la otra parte, las operaciones. Y en algunos temas delicados, como el caso de los niños con cáncer, también cómo van a cerrar esa parte, o sea, cómo van a poder dar cubrir las recetas, pero sobre todo, cómo van a hacer con la logística de medicamentos. Eso es lo importante. ¿Tu conclusión, Francisco Arizmendi? Fíjate que en medio de la pandemia, primero en medio del problema del huachicol, se empezaron a hacer compras directas por millones y millones de pesos, con pipas, que pues nadie sabe, nadie supo. Y en medio de la pandemia también nos agarraron con los anaqueles de medicamentos en cero prácticamente, por la decisión de cortar de tajo la adquisición de los mismos, bajo el argumento oficial de que era corrupción y que era monopolio, etcétera. Y pues nunca se metió a nadie a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero a partir de lo de la pandemia, pues, ¿cuántas facturas habrá de adquisición de medicamentos por millones y millones que se obtuvieron sin ninguna licitación? No, es decir, casi la mayoría fue. ¿Mande? Bastante, hay mucho. Sin licitar, ¿no? Exactamente. Sin licitar directas. Bueno, y eso, dígase lo que se diga, pues son violaciones a la ley. Por eso es la urgencia de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de que su partido o alguno de sus corcholatas gane la próxima elección presidencial para que pues no haya ningún problema en este tipo de irregularidades en la adquisición de muchas situaciones, de muchos medicamentos, obra pública, qué sé yo, pipas, que no se cumplieron con los requisitos, con la norma que marca la ley. Pero aún así, a la gente no le hubiera interesado esto de licitar o no licitar. La gente lo que le hubiera interesado, a muchos padres de familia, es que sus hijos estuvieran con vida por haber obtenido un tratamiento contra el cáncer a tiempo. Igual muchas personas adultas que por la misma situación perdieron la vida al no tener el medicamento respectivo. Y como cuando estaba en lo más intenso de la pandemia, pues prácticamente los hospitales nada más recibían casos de COVID, es decir, mucha gente. Eran riesgos, en fin, fue todo un desastre. Y ahora todo esto que están haciendo como distractores es ganar tiempo en lo que al final de la jornada nos diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que no le alcanzó el tiempo, que le pide una disculpa o le ofrece una disculpa al pueblo de México, o a lo mejor puede que sea humilde y pida hasta perdón. ¿Por qué? Porque el tiempo está encima y ya no es difícil. Y ahorita decía Milton, bueno, en ese proyecto que ha hablado el presidente López Obrador del sector salud, ahorita estamos en Dinamarca, esquina con qué,
pues yo diría esquina con Palenque, o como se llama el rancho del señor presidente allá en el estado de Chiapas. Es decir, la verdad, eso nada más faltaba. El desaparecer de tajo el INSABI es la aceptación tácita de un estruendoso fracaso con aroma a muerte. Totalmente. Javier, perdón, 30 segundos, nos vamos. Sí, hoy veremos en ese esquema, hay muchas dudas, y por lo que sabemos es que, pues incluso funcionarios del gobierno de López Obrador, cuando él lo anunció aquí, porque él hizo este anuncio de hacer el sistema IMSS Bienestar, se tuvo muchas dudas. Incluso en aquel tiempo, el mismo gobernador Quirino Dascope pues tenía muchas dudas de cómo va a funcionar este sistema si el Seguro Social trae pues una carga bastante fuerte económica y con graves problemas para darle una atención de primer en el mundo a sus derechohabientes. No lo puede hacer. Y no es solamente este sexenio se ha ido recrudeciendo. Ya lo veíamos del sexenio pasado con Peña Nieto, todos los escándalos que hubo, sobre todo con el abasto de medicamentos, pues en este sexenio se recrudeció no solamente el problema de los medicamentos, sino la prestación del servicio de cirugías y de otro tipo de servicios que presta IMSS a sus derechohabientes. Entonces, hoy la pregunta es, ¿cómo va a operar con este sistema IMSS Bienestar? Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. 30 segundos, Milton. Sí, totalmente. ¿Cómo van a cerrar esta parte del gobierno del presidente López Obrador con lo que ya tienen y con lo que quedó, digamos, o sea, traes los trailers, uno se te desviela, entonces con el trailer que traes más la carga del que quedó desvelado, pues ¿cómo vas a llegar a tu ruta de destino? Obviamente esa es una parte donde la Cuarta Transformación no ha sabido y no ha querido reconocer que ahí la falló, como fallaron muchos gobiernos también, ¿no? Pero antes algo servía y en algunas veces funcionaba. Ahorita ve cómo está, pues. Yo preguntaría al auditorio, ¿cómo estaba mejor, antes o ahorita? Y es una cuestión de cuestionamiento, no es en contra de la 4T ni nada. O sea, ¿cómo estábamos antes? ¿Mejor o peor? En materia de salud. Gracias, Milton. Gracias. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Y en materia de salud, exactamente cuando se anunciaba que la pandemia en México había terminado, pues voitelas resulta que el presidente pues se contagia de COVID. Cuando se anuncia que llegó la pandemia a México, el presidente dijo, esto nos cae como anillo al dedo, porque luego contemplaron el uso político electoral que le iban a dar a las vacunas, y así lo hicieron. Y ve lo que pasó. Y fue lo que pasó. Y ve cuántos cientos, miles de personas murieron porque no llegaba la vacuna a tiempo, etcétera. Ahorita, ¿por qué el gobierno federal, deje usted que se llame COEPRIS como sea, por qué no ha autorizado el pedimento de muchas empresas privadas para adquirir y distribuir en México pues la nueva vacuna? Como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en cualquier farmacia te la aplican o te la venden. ¿Por qué? Porque estamos encima de un proceso electoral y nuevamente se va a jugar con la vida, se va a jugar con la muerte para soltar la vacuna en cuanto se inicie de lleno y legalmente el proceso electoral siguiente. ¿Para qué? Para volver nuevamente a explotar electoralmente, políticamente, ¿no? El aspecto de salud de COVID con la gente. Entonces sí, van a aparecer no nomás la vacuna cubana que nadie la quiere, hay que decirlo, ¿no? Sino van a empezar a aparecer las vacunas que ya con, efectivamente. Entonces, pero por lo pronto, ¿por qué no autorizan la distribución a través de todas las cadenas farmacéuticas que hay en México para que cada quien, en lo que el gobierno decide, como sea, como ellos gusten, pues cada persona vaya a comprarla? ¿No? No es tan cara. ¿Por qué? Tomando en cuenta el beneficio, porque ya se sabe que todas las personas que tengan problemas de enfermedades fuertes, crónico-degenerativas, cada 6 meses deben de reforzarse, y las que no, cada año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos. Dos cosas, dos imágenes. Una, un servicio social urgente a la comunidad. Atención, Culiacán, se busca a Toñito. Él está desaparecido, es alumno del CAM número 24, está desaparecido desde el viernes 21 de abril.
desde la semana pasada, ya está muy preocupada su familia. Él tiene poco o nulo lenguaje para comunicarse, pues él padece una discapacidad, está en el CAM, le decía número 24, desapareció el viernes, su familia está muy preocupada. Según la información, el CAM 24 está cerca de la ETI número 50, vive por el rumbo de Las Coloradas. Si usted lo observa, lo ve en alguna parte de Culiacán, repórtelo a su familia o a las autoridades al 6672 300462, 6672 300462. Vamos a subir estas imágenes a Súmate Sinaloa y al 6671 296169. Y una pesquisa porque hubo una fuga muy extraña en Los Mochis, en un camión de traslado de Efraín Ruelas Leiva. Estaba detenido en el penal de Ahome por homicidio doloso. Lo llevaban al hospital del IMSS, no sabemos a qué, porque yo lo veo muy sano. Esta imagen pues es justamente previa al traslado que obtuvimos los noticieristas, es una imagen exclusiva, y se está pues haciendo una búsqueda por parte de las autoridades. Esta tarde de hecho hubo todo un operativo. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, ha dicho que están justamente investigando si hubo alguna omisión o alguna corrupción por parte de quienes los trasladaban. Están en interrogatorio los de traslado, que aseguran que pues se les brincó en el camino a pesar de que iba esposado. Ha habido todo un operativo y no lo han encontrado. Hay canales en la zona, por cierto, de traslado, ahí de la zona de la carretera y demás, y hay muchas milpas también. El operativo continúa. Se llama Efraín Ruelas Leiva, la imagen está ya en nuestras redes sociales también, y se fugó del penal de Goros 2 en Ahome. Y se ve muy sano, por cierto. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.